¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. Nuestro invitado el día de hoy es el Casio GA700. Este reloj está hecho completamente de resina. La carcasa y la correa son de este material. Como su nombre lo indica, es un reloj completamente resistente a los impactos. Cuenta con cristal mineral. En la parte trasera encontramos una tapa atornillada en 4 puntos. Tiene una resistencia al agua de 200 metros o 20 bares, tal como lo indica en la tapa metálica. Las funciones del reloj las iremos viendo a lo largo del video. A pesar de sus dimensiones de 57.5 por 53.4 por 18.4, es un reloj completamente ligero, ya que pesa solamente 69 gramos. Tiene una configuración análogo digital muy bien lograda en cuanto a diseño. En lo personal, clasifico este reloj como un off-road. Lo puedes llevar a hacer rappel, correr, bucear, llevarlo a la playa, donde sea, y no te preocuparás porque algo le pueda pasar. El ancho de la correa es de 22 milímetros y tiene doble pasador en la hebilla. Me gusta mucho este reloj, es fácil de leer y no tiene una carátula saturada de funciones. Bueno amigos, pasaremos ahora a los ajustes y configuración. En primer lugar identificaremos los botones de ajuste. En la parte superior izquierda encontraremos Adjust. Si lo oprimimos una vez nos indicará la pantalla digital la hora de la ciudad que tenemos seleccionada. En mi caso es la Ciudad de México. En la parte superior derecha está Reset, el cual nos permite cambiar entre fecha y hora en la pantalla digital. En la parte inferior izquierda encontraremos el botón de Mode, el cual nos permite cambiar entre las funciones básicas del reloj como son timer, horario mundial, alarmas y cronómetro. En la opción de timer encontramos un contador en retroceso. Lo activamos con Start y lo detenemos con el mismo botón. Para regresarlo a cero, primero paramos el contador con Start y después oprimimos Reset. En la opción de horario mundial tenemos la posibilidad de escoger la hora de 48 ciudades. En mi caso tengo seleccionada Berlín. En la descripción les dejaré todas las ciudades y sus iniciales, las cuales están disponibles en este modelo. Pasaré rápidamente las diferentes opciones. Oprimimos nuevamente Mode y pasamos a la selección de las alarmas. En este caso están apagadas, como lo indica la pantalla digital. Con Start podemos cambiar cada una de las 5 alarmas. Y con Reset podemos encenderlas o apagarlas. Finalmente tenemos el cronómetro, el cual podemos iniciar con Start. Si oprimimos Reset, este se detiene en la pantalla, pero el conteo general continúa. Para regresar al crono, volvemos a oprimir Reset. Ahí podemos ver que brincó de 4 segundos a 11. Para ponerlo en ceros debemos oprimir Start cuando el crono esté corriendo y después Reset. Salimos de las funciones básicas oprimiendo nuevamente Move y verificamos en el círculo selector que no aparece ninguna marca negra. En la pantalla rectangular de la esquina superior derecha se ve el conteo de los segundos. Podemos observar que aparecen o desaparecen pequeñas barras negras. Cuando se ha completado, las mismas barras empiezan a desaparecer. A continuación pasaremos a los ajustes del reloj. Para ello debemos oprimir Adjust hasta que aparezca en la pantalla la palabra Set Hold y se muevan las manecillas. Normalmente se posicionan a las 12 en punto. Asimismo parpadea el nombre de la ciudad que esté seleccionada en el reloj.
Con Start se avanza y con Reset se regresa. Aquí avanzamos a China y regresamos a México. Oprimimos nuevamente Mode y aparecerá DST arriba de los minutos en la pantalla digital. Esto es para activar o desactivar el modo de horario de verano. Para salir de este ajuste nuevamente oprimimos Adjust. Para los siguientes ajustes nuevamente oprimimos Adjust, pero ahora hasta que aparezca en la pantalla HZ y los ceros parpadeando. Con Reset las manecillas del reloj giran en retroceso. Aquí lo podemos ver. Para detenerlas debemos apretar el mismo botón. Oprimiremos Adjust para salir y vemos que las manecillas han cambiado de hora, ya que la hora digital son las 11:20 y en la análoga las 10:55. Para sincronizar ambas horas oprimimos Adjust hasta que aparezca HZ y los ceros parpadeando. Aquí está. Llevaremos las manecillas hasta las 12 en punto. Me equivoqué, les di hacia atrás. Es con Start para ir hacia adelante. Una vez que llevamos a las 12 en punto, oprimimos Adjust y veremos cómo la hora análoga coincide con la hora digital. En ambas marca las 11:21. En lo personal me gusta tener la fecha en la pantalla. Para esto oprimo Reset. El siguiente ajuste es la iluminación. Este reloj tiene dos modos, uno con duración de 1.5 segundos y otro con duración de 3 segundos. En estos momentos se tiene la duración de 1.5 segundos. Para cambiar la duración, nuevamente lo haremos con Adjust, oprimiéndolo hasta que las manecillas se coloquen marcando las 12 en punto y parpadee la ciudad que tenemos seleccionada. Aquí se mueven las manecillas y parpadea México. Oprimimos Mode hasta que aparezca LT1. Pulsamos Start y cambia a LT3. Pulsamos Adjust nuevamente y comprobamos que la duración de la luz ahora es de 3 segundos. Por último veremos cómo activar o desactivar el bip de los botones del reloj. Nuevamente oprimimos Adjust hasta que se mueven las manecillas y parpadea la ciudad que tenemos seleccionada. Oprimimos el botón Mode hasta encontrar la palabra Key o Mute. Aquí la tenemos, Mute, obviamente no suena, debe aparecer en Key para que podamos escuchar los bips del reloj cada vez que oprimimos un botón. Lo dejamos en Key, oprimimos Adjust nuevamente y el reloj regresa a su forma original. Aquí están los bips. Bueno amigos, eso ha sido todo por este día. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para poder participar en el sorteo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.